esperamos que cumpla todas sus expectativas. Vamos a recorrer los dos niveles de la estación Iñaquito, que es probablemente la estación más avanzada en términos de acabados finales que tiene toda la línea. Vamos a conocer algunos aspectos del proceso de construcción y les vamos a ir contando también ya algunos adelantos de lo que va a ser la operación de nuestro sistema. Encontramos precisamente en uno de los accesos de la estación Iñaquito. Nuestro segundo acceso se encuentra exactamente al frente, en la malla verde que ustedes ven cruzando la avenida Naciones Unidas. Cada una de las estaciones tiene los criterios, eso sí, de accesibilidad universal. En todas las estaciones de metro de Quito vamos a encontrar un ascensor que nos lleva desde la superficie hasta el área de vestíbulo y dos ascensores que nos van a llevar desde el vestíbulo hacia el andén de pasajeros, uno para cada ascensor. Los ascensores precisamente es motivo de concentración en este momento en la obra porque los estamos instalando en algunos frentes de obra. Acá en Quito tenemos la instalación ya del ascensor de calle que se llama, es decir, que se va desde la superficie, y también están instalándose ya las estructuras para los otros dos ascensores. Por eso en este momento el trabajo electromecánico es intenso dentro de la estación. Otra cosa que estamos haciendo ahora mismo en Iñaquito es la construcción del acceso final. De pronto ustedes lo vieron en fotografías o videos de algunos medios de comunicación cuando hicimos varios recorridos acá en Iñaquito. Vamos a bajar. Encontramos en la primera zona del acceso antes de llegar al vestíbulo. Como pueden ver ustedes, a su mano izquierda se encuentra el pasillo que conecta con la otra boca de acceso que teníamos sobre la avenida Naciones Unidas. Eso quiere decir que la losa que ustedes ven encima de nosotros, ese techo que está colocado, es el que soporta el peso de la avenida Naciones Unidas. Esto nos da pie para contarles un poco de la forma como construimos las estaciones. Nosotros implementamos un sistema de construcción que antes en el país no se había utilizado, que se llama entre pantallas o cut and cover en inglés. Está básicamente fundamentado en que toda la estructura se sostiene por pantallas o paredes y pilotes o columnas, con la particularidad de que todos esos elementos son fundidos dentro de la tierra y luego se vacía el material que está alrededor de ella para dejarla así, libre como ustedes la ven ahora mismo. Esto nos da algunas facilidades. Las intervenciones en este proceso de construcción se recortan en tiempo notablemente. Nosotros fuimos tomando carril por carril en ambos sentidos hasta lograr completar toda esta losa de superficie. Cuando ya estuvo completa la losa de superficie, pudimos rehabilitar la circulación en la avenida Naciones Unidas. Iñaquito tiene una profundidad aproximada de 17 metros. No es la estación más profunda de metro. La estación más profunda en realidad es San Francisco, que llega a 23 metros de profundidad a nivel de andén. Hay otras estaciones que son mucho más cercanas a la superficie, como es el caso de Quitumbe, que llega apenas a 8 metros de profundidad. Estamos en el área de vestíbulo de la estación Iñaquito. Como ustedes ven, acá en esta zona vamos a colocar todos los implementos que nos permiten el ingreso hacia la estación como pasajeros. Detrás de ustedes va a estar colocado precisamente el área de tornos y de control de acceso, y esa compuerta que estamos viendo, que tiene un cuarto blanco atrás, es el área de boletería. Nosotros vamos a tener que convivir, entre comillas, con el sistema de boletería tradicional y el sistema de recaudo inteligente por tarjetas magnéticas, mientras la ciudadanía se va acostumbrando al nuevo sistema de recaudo. Porque si pusiéramos nosotros el sistema de tarjetas únicamente al principio, eso provocaría un serio problema para quienes no tienen una familiaridad con este tipo de sistemas de recaudación, ¿sí? En esta zona nosotros podemos apreciar ya algunos de los acabados finales, como por ejemplo la iluminación, que ya está colocada en toda la estación. Es una iluminación, por supuesto, LED, de bajísimo consumo, pero que nos permite a nosotros tener alta luminosidad en esta parte de la estación. Los pisos que estamos ahora mismo utilizando son ya los definitivos. Es un porcelanato de origen español, que tiene la característica de ser de altísimo tráfico, bajo mantenimiento y totalmente antideslizante. Toda el área de baldosas podotáctiles alrededor de las zonas de circulación, pensado precisamente para las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, para que se guíen con facilidad en las zonas donde pueden caminar sin ningún riesgo. Por un lado tenemos la panelería de color que le da vida a la estación. Son paneles de acero vitrificado, con la característica de que son bastante antivandálicos.
De alguna manera es imposible rayarlos con grafiti porque repelen fácilmente la pintura de grafiti. Son muy difíciles de rayar con elementos cortopunzantes e incluso soportan agentes corrosivos como ácidos, por ejemplo. No le provocan daño. La parte superior tiene una cenefa de color rojo que está presente en todas las estaciones de Metro de Quito. Ese es el distintivo de la línea 1. Las subsiguientes líneas que se puedan construir en la ciudad van a tener otra codificación de color, pero para nuestra línea 1, la primera, va a ser siempre roja. La parte superior, en cambio, está cubierta con una malla que, como ustedes ven, es bastante porosa. Es una malla de aluminio alivianado que tiene la funcionalidad, por eso es porosa, tiene la funcionalidad de ser parte fundamental del sistema de ventilación de la estación. Toda la infraestructura de Metro de Quito tiene la capacidad de renovar su aire en la totalidad 4 veces cada hora, gracias a ese sistema de ventilación. De esa manera vamos a tener, quizás en algunos momentos, mejores condiciones de aire acá en las estaciones que en las de la superficie. Por supuesto, mientras vamos poco a poco abandonando el transporte de superficie y comenzamos a movernos en transporte público. Vamos dejando el carro en la casa y nos vamos a mover en transporte público. Esa es la apuesta que nosotros hacemos. Viene el recubrimiento del techo, que ustedes le ven, tiene un color morado, púrpura violeta como le llaman los técnicos. Tiene la característica también de ser un recubrimiento de altísima durabilidad. En realidad no nos tenemos que preocupar por volver a pintar los techos de aquí en 40 años. ¿Sí? Tiene ese color por una particularidad, justamente. Cuando la iluminación esté completamente funcional, nosotros vamos a tener alta visibilidad acá, desde la luminaria hacia abajo. Pero la parte de arriba va a verse oscura. No se la va a ver morada, se la va a ver negra. Esto es justamente pensado en brindarle una facilidad adicional a las personas que tienen claustrofobia, por ejemplo, para que no sientan que se encuentran en un espacio confinado. Cuando lleguen acá van a ver un cielo negro similar al de la noche pequeña. Y eso también tiene que ver con el mural que está colocado en nuestra estación. Es un mural de un fotógrafo ecuatoriano, quiteño de hecho, que fue compuesto por 84 fotografías tomadas en un cierto lapso para generar esa panorámica. No es una gigantografía, no es un vinil pegado sobre una panela, no es así. Es una cantidad de piezas de aluminio sobre las cuales se imprimió la fotografía. Esto se hizo en España, no hay esa tecnología todavía acá en el país. Y como este mural vamos a encontrar otro en Carolina y 2 en San Francisco. Hay una posibilidad de tener una tercera estación en el sur con los murales de esta categoría para poder volverlos aún más bonitos y vistosos. Lo que ustedes ven colgando son los soportes de la catenaria. No son los soportes definitivos y ya les voy a contar qué es la catenaria. Esos soportes fueron colocados básicamente para poder realizar las primeras pruebas dinámicas con pasajeros que se realizaron aquí en la estación Iñequito con el segundo tren que llegó a la ciudad en el mes de marzo. Debíamos nosotros tener ya habilitada la línea eléctrica para poder realizar estas pruebas con los trenes, así que fue necesario colocar esas catenarias, esos soportes temporales. No son los que van a quedarse acá en la estación, porque obviamente están rompiendo un poquito con la estética de nuestra estación de Iñequito. Siempre los colores, bueno, hay que pensar que nosotros en superficie tenemos algunas ayudas visuales para saber en dónde nos encontramos cuando nos estamos transportando. Yo sé que estoy llegando a la parada de la Ecovía del estadio porque veo el estadio que está a mi izquierda o a mi derecha. Pero aquí debajo, ¿qué vemos? No tenemos ninguna referencia. Y hay personas que no tienen facilidad para guiarse en mapas de señalética estática, además de las pantallas informativas y además de los anuncios auditivos que siempre va a haber en la estación y en tren. Aún así, nosotros hemos generado una ayuda adicional. Y es el hecho de los 4 colores que componen todas las estaciones de metro. Las estaciones que tienen panelería color blanco son las estaciones que las conocemos como multimodales. Es decir, las estaciones que permiten la integración de los servicios de superficie, trole, ecovía, corredores, alimentadores, con el metro directamente, sin necesidad de salir del sistema. Son 4 estaciones con una posibilidad de generar una 5ª estación multimodal. En este momento son Labrador, Magdalena, Recreo y Quitumbe. Quitumbe incluso conectando con el terminal terrestre del sector, generando integración precisamente con los transportes interprovinciales. La 5ª estación multimodal probablemente sea Universidad Central para conectar con los andenes del sistema de corredor centro-norte que están recorriendo la avenida América, y con eso generamos una integración adicional. De tal manera que cuando ustedes vean un panel blanco en una estación, saben que es multimodal. Suben las gradas y se encuentran probablemente con el trole o con un alimentador.
sin necesidad de salir del sistema. El resto de estaciones tienen los otros 3 colores de la línea 1, que son verde, azul y amarillo, obviamente. Están colocados de una manera que no son consecutivas, para guiar mejor al pasajero, como yo les decía en un principio. Si yo quisiera guiarle a una persona para que se baje en Carolina, iniciando su viaje en Labrador, le voy a decir, bájate en la primera verde. Entonces, comienza su viaje en Labrador, que es blanca, pasa por Jipijapa, que es azul, llega a Iñequito, amarilla, y cuando esté llegando a Carolina va a haber panelería verde, y ahí desciende. Entonces le brindamos una ayuda adicional. Y así las estaciones no son consecutivas. Las únicas consecutivas en realidad son las 2 blancas multimodales, Magdalena y Recreo, pero esas son fáciles de identificar. Entonces, estamos nosotros ayudando además a guiar al pasajero de una manera un poco más sencilla y fácil de identificar, ¿verdad? Dentro del puesto de control central vamos a tener personeros teléfono 911 que van a hacer la respuesta inmediata en caso de que puntualmente haya una necesidad en cualquiera de las estaciones. Adicionalmente a eso vamos a tener presencia siempre del cuerpo de agentes metropolitanos de control y en adición vamos a tener un sistema de seguridad privado contratado por el concesionario para que estén en todas las estaciones y en todas las dependencias. Corresponde a temas de incendio u otro tipo de emergencias, no necesariamente de temblores, ya les voy a contar por qué. La evacuación se realizará por las zonas que están tapadas precisamente. En la parte superior, si nosotros necesitamos evacuar, donde estábamos en el vestíbulo, se abren 2 puertas laterales que nos llevan por esta parte que está justamente encima de nosotros hacia la salida de emergencia. Y si estamos en el andén, hacia esas escaleras que nos llevan a la salida de emergencia. La salida de emergencia de esta estación está sobre el Parque La Carolina. Ahí tenemos nosotros una escotilla muy grande que se activa automáticamente o puede ser activada solamente por personal entrenado para hacerlo, para levantarle y permitir la salida de la gente de manera segura, ¿sí? En estación y entre estación y estación, es decir, en el túnel, tenemos también salidas de emergencia conectando directamente con el túnel, saliendo a distintas zonas para una evacuación en caso de que sea necesario. Pero, ¿por qué no en caso de un sismo? Toda la infraestructura de Metro de Quito tiene una resistencia medida de hasta 9.2 grados en escala de Richter. Incluso el sistema tiene una red de sensores para distintos tipos de indicadores. Entre esos, si es que hay alguna perturbación como un sismo, saber si es que en algún punto de la línea hay algún tipo de falla. Si es que hay una falla, se detiene el sistema. Pero si, pese al sismo, toda la línea se mantiene íntegra, el sistema continúa funcionando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un sismo? Lo primero que queremos hacer es salir corriendo a nuestra casa o a ver a nuestra familia. El sistema de metro permite eso, que nosotros nos podamos mover en una situación caótica, nos movamos rápidamente por la ciudad. Y cuando digo rápidamente, no es figurativo. Desde el Labrador hasta Quitumbe, el viaje dura solamente 34 minutos. Cosa que actualmente por superficie lo podemos hacer con los sistemas de transporte y nos toma 2 horas, haciendo un intercambio de buses en el Recreo para continuar con la línea hacia Quitumbe. Les hablaba yo de un puesto de control central. Es precisamente el cerebro del Metro de Quito. Desde allí se controlan todos los aspectos que tienen que ver de las estaciones: iluminación, ventilación, los sistemas de escaleras eléctricas, ascensores, control de accesos, tornos, el sistema de control de incendios, la videovigilancia. Todos los sistemas todas las áreas están videovigiladas, no hay un punto ciego en ninguna de las estaciones. Entonces todos esos parámetros están siendo controlados desde el puesto de control central, como su nombre lo indica. Pero además operan cosas ya más complejas, como la frecuencia, velocidad y aceleración y frenado de los trenes. Los trenes están controlados directamente desde ese puesto de control central. Eso quiere decir que cada tren, mediante esta comunicación remota, sabe en dónde tiene que acelerar, dónde tiene que frenar y en qué punto detenerse. Si yo veo en una pantalla informativa que el siguiente tren llega en 4 minutos, quiere decir que en exactos 4 minutos llega el tren. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Y las marcas de andén son exactas. El tren llega hasta el punto con una exactitud milimétrica. Los operadores, por supuesto, tienen grandes responsabilidades dentro del manejo de los trenes. Como tal,
Ellos se van a encargar de supervisar que todos los sistemas del tren funcionen adecuadamente, que no haya situaciones de emergencia dentro del tren, confort, como lo llamamos, de pasajero, y adicionalmente tiene que encargarse del embarque y desembarque de pasajeros, es decir, abrir y cerrar puertas en función de la cantidad de gente que se encuentre en los andenes. Todo eso, además de que tienen el entrenamiento necesario para poder operar el tren en modo manual si es que se rompe la conexión con el puesto de control central, lo cual es bastante difícil, porque nosotros hemos generado un tipo de conexión redundante. Para una línea tenemos 3 adicionales de soporte. Entonces, para el anillo de fibra óptica de las conexiones que permiten entre estación y estación generar la conectividad, tenemos 3 adicionales. Para una tubería de agua, para el sistema de control de incendios, por ejemplo, tenemos otras 3 adicionales en caso de que una se rompa. Para el sistema de telefonía, exactamente el mismo criterio, pero el sistema más crítico y en donde mejor se representa este criterio de redundancia es en la alimentación eléctrica, precisamente. Todo el sistema es absolutamente eléctrico, nunca vamos a encontrar un generador con motor de combustión en ninguna estación, ni siquiera en superficie. Para asegurarnos que la provisión de electricidad es continua, nosotros hemos construido 4 subestaciones eléctricas exclusivas para el sistema, que están dependiendo directamente del Sistema Nacional Interconectado. Para que fallen estas, debe haber un apagón a nivel país. Aún así, se ha generado una conexión de tal manera que vamos a tener las 4 operando normalmente. Pero si una falla, o por ejemplo puede entrar a mantenimiento, podemos operar con 3 subestaciones tranquilamente. Si fallan 2, nos quedamos solamente con 2, el sistema todavía opera, pero va a generar lo que se llama el modo degradado. Un modo en el que la cantidad de pasajeros va a minorar, no vamos a permitir tanto ingreso de pasajeros, la velocidad de los trenes probablemente disminuya, ese tipo de consideraciones. Si fallan 3 subestaciones y solo nos quedamos con una, el sistema entra en modo degradado total, que permite que todos los trenes lleguen a las estaciones y evacúen los pasajeros. No se permite más ingreso de pasajeros hasta que el sistema se restablezca en su totalidad. Y si fallan los 4, ¿qué pasa? Pues en realidad todavía podemos operar entre 5 y 15 minutos por acumuladores o baterías que nos ayudan a mantener la iluminación de emergencia en las estaciones y suficiente tracción a los trenes para llegar a una salida de emergencia o a una estación y permitir la evacuación de los pasajeros. Son 18 trenes los que van a operar en nuestra flota. Cada día estarán en funcionamiento 16, porque vamos a tener siempre un tren en mantenimiento programado y siempre un tren de respaldo en caso de que alguno de los 16 falle. Con nuestros 16 trenes vamos a movilizar cada día 400.000 personas, una porción importante de la población de Quito, casi un cuarto de la población. Todos los trenes tienen una capacidad máxima de 1.500 pasajeros, es decir, 10 trolebuses o 6 biarticulados juntos. Los trenes tienen 6 vagones consecutivos de un pasillo único, o sea, ustedes pueden ingresar por un costado y salir por el otro. No sé por qué lo harían, pero lo pueden hacer. Y adicionalmente los trenes circularán a una velocidad promedio de 37 kilómetros por hora. El promedio quiere decir que vamos a tener zonas en donde los trenes circularán a su máxima velocidad, que es de 100 kilómetros por hora, ¿sí? En los tramos más largos del túnel, por ejemplo, probablemente sea uno de los tramos de mayor velocidad, el que se encuentra entre San Francisco y Magdalena, que es un tramo de aproximadamente 3 kilómetros en donde el tren puede circular a su máxima velocidad. Todos los trenes, como les decía, tienen sistemas de intercomunicación entre sí, tienen sistemas de intercomunicación con las balizas que están colocadas a lo largo de la línea para que el tren reciba la información de en dónde se encuentra, a qué velocidad debe ir o si tiene ya que comenzar a desacelerar para llegar a una estación. Y no generar el típico frenazo y cuando arranque tampoco generar el típico frenazo. Esas son cosas del pasado. El tren comienza con una velocidad progresiva y en un punto antes de llegar a una estación comienza a desacelerar hasta el punto en que se detiene. Casi ni lo sentimos. De hecho, la operación de los trenes es muy poco perceptible. Los trenes solamente en función de ruido, solamente generan ese zumbido eléctrico que genera el toque de lo que se llama el pantógrafo con la catenaria, es decir, con el hilito que está por acá y la antena que le da la alimentación al tren. Solo ese zumbido eléctrico, como el que tiene el trole, ese zumbido eléctrico es el que se escucha. Los bogies, los motores del tren, no se escuchan, menos ahora que están nuevos y más adelante tampoco lo van a hacer, ¿sí? Entonces, por eso nosotros necesitamos otro tipo de anuncios auditivos para cuando está llegando un tren, porque por simple oído no lo vamos a detectar fácilmente, ¿sí? Los trenes operan también con electricidad, como les decía, y están alimentados por esta catenaria, como les había indicado arriba. La catenaria son como los hilos del trole,
exactamente, los que están colgados arriba. Es el mismo principio, solo que nuestros trenes operan en corriente continua, eso quiere decir que tienen un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es la catenaria y el polo negativo son las rieles. ¿Yo corro riesgo de electrocutarme cuando toco una riel? Probablemente no. Si estoy cargado eléctricamente y toco la riel, probablemente genere un chispazo, pero no letal. Para realmente electrocutarme tendría que poner un pie en cada riel y coger la catenaria. Pero eso implica que yo mida más de 3 metros y pues creo que está un poco difícil. Pero aún así, si es que alguien voluntaria o involuntariamente cae en esa zona de la playa de Vía, automáticamente los sensores detectan un cuerpo extraño y deshabilitan la corriente desde esa boca de túnel hasta esa boca de túnel. De tal manera que ningún tren puede circular en todo este espacio mientras no se realice la extracción de ese cuerpo o objeto extraño.